historia de este libro tiene que comenzar primero con la historia con mi propia historia y la historia de a qué me dedico. Como probablemente muchas personas en esta llamada sepan, mi nombre es Valentín y desde hace más de 10 años cuando me presento elijo decir que me dedico a entender cómo funcionan las cosas. Esto obviamente se presta a la confusión y muchas personas piensan que me dedico a esto porque soy muy bueno entendiendo cómo funcionan las cosas, pero lo cierto es que soy muy malo entendiendo cómo funcionan las cosas y por eso me tengo que dedicar a esto. Las otras personas directamente entienden, no se dedican a entender. Y en torno a esta peculiar actividad es que hace casi 7 años, en abril de 2017, empecé a enviar un newsletter gratuito que se llama Cómo funcionan las cosas. Lo pueden encontrar en Google buscando cómo funcionan las cosas y es generalmente uno de los primeros resultados. Ahí trato de cruzar ciencia, literatura, filosofía e historia en torno a distintas cosas que trato de explorar con un espíritu literario y, si todo sale bien, de comunicación de la filosofía y de la ciencia. Y también escribí un libro. Este libro se llama ¿Qué preguntas? Léase en caso de dudas y lo editó la editorial Lo que Leo México o el grupo editorial Santillana de México y le ilustró Eric Huicho, que también es un ilustrador mexicano. Esta historia no sabía bien cómo enmarcarla y se me ocurrió recuperar alguna parte de una presentación que di también en México a principio de este año, en donde me invitaron y tuve la suerte de poder hablar acerca de la curiosidad en la infancia, que es en gran parte de lo que tiene que ver, o con lo que tiene que ver este libro. Este libro está pensado. Hay preguntas desde personas de 3 años, pero el público ideal es más o menos de 8 años en adelante. Aunque no creo que tenga cota inferior, así que se puede hacer el experimento. Y cuando me puse a investigar hace ya más de un año en torno no solo a la curiosidad en la adultez, que es lo que muchas veces se explora, sino cuál es el origen, incluso en términos del desarrollo de las personas, del apetito por el asombro, de la curiosidad, encontramos algo que muchas personas de manera, si no científica, de manera anecdótica, pueden atestiguar, que es que a medida que los niños y las niñas crecen, su curiosidad parece disminuir. Y para esto, de hecho, tenemos algo de evidencia científica propiamente dicha. Este es un estudio de hace no muchos años, del 2017, que se hizo con 2 grupos de niñas y niños en Bélgica, en donde tomaron el primer grupo de 317 niñas y niños de 2 a 4 años y medio de edad, y para medir en estos 3 ejes que son creatividad, efectividad intelectual, que es la capacidad de resolver problemas, y curiosidad, lo que hicieron fue a ciertos intervalos de tiempo presentarles ciertos cuestionarios a las madres y padres de estos niños y les preguntaron qué tanto coincidían con una serie de afirmaciones que estaban agrupadas en torno a creatividad, que es la capacidad de traer nuevas ideas al mundo, efectividad intelectual, que era la capacidad de resolver problemas, y curiosidad, que era el interés por descubrir cosas nuevas. El segundo grupo es de casi 580 niños de 6 a 17 años. Y esto fue lo que encontraron en el primer grupo. A medida que avanzaba la edad, aumentaba notablemente la capacidad de resolver problemas, aumentaba ligeramente la creatividad y también ligeramente la curiosidad. Ahora, con el segundo grupo lo que encontraron fue que a medida que avanzaban los años de este estudio, lo que parecía disminuir principalmente era la curiosidad, el interés por descubrir cosas nuevas. Ese corte de los 5 o 6 años parece coincidir aproximadamente con el momento en el que tomamos a las niñas y a los niños y los metemos en la escuela primaria. Esto obviamente supone muy malas noticias si tenemos la idea de que la educación tiene que girar en torno a la curiosidad, o que básicamente es interesante que las personas desarrollemos un profundo interés por conocer cómo funciona el mundo. Pero por suerte, no toda correlación implica causalidad. Sin embargo,
tampoco parece haber mucho debate en torno a esto. La mayoría de las personas estaría de acuerdo con una afirmación como que algunos chicos presentan mucho interés en muchas cosas y a medida que va pasando el tiempo se van desinteresando por un montón de cosas e incluso sus intereses empiezan a volverse cada vez más restringidos. A veces de forma natural, a veces de forma artificial. Es decir, a veces por interés propio, a veces porque el mundo va de algún modo encauzando a las personas para que tengan menos intereses. Si tenemos que detenernos en qué es la curiosidad, podemos decir un montón de cosas, por ejemplo, que no es exclusiva de los seres humanos, sino que también está presente en otras especies animales, aunque la curiosidad en las personas es muy particular y sí tiene preguntas de, por ejemplo, orden especulativo, que no es algo que encontraríamos en un delfín o un gato. Y la curiosidad empieza como un sentimiento. Luego se desarrolla, por ejemplo, en términos intelectuales, pero primero comienza con el asombro o la sorpresa en respuesta a algo inesperado. La curiosidad tiene un origen emocional. Pero la curiosidad, este asombro inicial es solo una chispa y si queremos hacer algo con esa curiosidad, tenemos que de algún modo actuar en consecuencia de ella, no solo quedarnos con eso, esa primera sensación, sino que lo más interesante sucede cuando nos ponemos en marcha. Y para poder hacer eso, si queremos generar un fuego de la curiosidad, para hacer una fogata, no alcanza con la chispa, sino con aquello con lo que lo alimentamos. Es por esto que la curiosidad, si nos quedamos únicamente en esa sensación inicial, se disuelve, pero nos enriquece, cambia la persona que somos siempre que podamos hacer algo al respecto. Si nos quedamos únicamente con el asombro, generalmente eso incluso puede llevar a la frustración. Lo interesante pasa cuando nos ponemos a investigar, por ejemplo. Y esto nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿qué podemos hacer con la curiosidad? Podemos hacer básicamente dos cosas. Lo primero que hacemos en el desarrollo de nuestras endebles vidas humanas es explorar. Es básicamente salir al mundo y ver qué tiene para ofrecernos. Es a partir de la consecución o el actuar en torno a preguntas como ¿qué es esto? ¿Se puede comer? ¿O qué pasa si abro un cajón y saco todo lo que hay adentro? ¿O qué pasa si desenrollo el papel higiénico? Nadie sabe. ¿Qué hay en el fondo de una maceta? ¿O qué pasa si toco todos estos botones? O por último, ¿qué hace el gato si le tiro de la cola? ¿No? Eso es bien propio de la experimentación en la temprana edad, que es desarrollamos una hipótesis y luego salimos al mundo para evaluarla, que básicamente se puede resolver o se puede poner en contraste con un esquema acerca de cómo funciona el método científico. Primero salimos al mundo a recolectar datos, luego formamos ciertas hipótesis en virtud de aquello que recolectamos, experimentamos, ponemos a prueba aquello que estamos descubriendo para ver, por ejemplo, cómo reacciona a distintos estímulos, distintas experiencias, distintas estructuras experimentales. Luego analizamos los resultados de aquella experiencia. Luego reportamos esos resultados al mundo, puede ser de forma escrita, puede ser de forma verbal, y luego lo publicamos justamente para que el mundo pueda servirse de aquello que descubrimos. Pero respecto de la curiosidad, no solo podemos salir al mundo y explorar, sino que hay otra manera, no es una no reemplaza a la otra, sino que se complementan, que es que no siempre tenemos el privilegio de, por ejemplo, salir al mundo y explorar lo que nos interesa. En particular, muchas personas a nuestra muy temprana edad tuvimos un profundo interés en el espacio y no podemos salir a explorar muchas hipótesis acerca de qué sucede en la Luna, por ejemplo, o que puedo aterrizar en Júpiter, o de qué están hechos los aros de Saturno, etc. Y por eso es que cuando nos damos cuenta de que, por ejemplo, la curiosidad de los niños no está vacía de contenido, sino que se enfoca siempre en torno a cuestiones bien concretas, es decir, a veces evaluamos a las personas en torno a su curiosidad porque demuestran o no demuestran interés en tal o cual cosa, y no estamos pensando en que en realidad eso es
es un elemento constitutivo de su identidad y de su personalidad. Es decir, la misma persona que en un contexto no se demuestra curiosa puede demostrarse muy curiosa en otro contexto. Hay niños que si salen al jardín no demuestran mucho interés, pero frente a una caja de Legos no paran de probar qué cosas pueden construir. Y en esto se da que justamente los niños, respecto de su curiosidad, son muy selectivos y por eso eligen qué es lo que quieren explorar y lo que no, sobre qué quieren preguntar o no. Justamente lo que habilita a que esa caída en picada de la curiosidad no sea tan pronunciada o incluso no suceda en absoluto es que los niños se puedan sentir cómodos con las preguntas que se hacen, con aquello que les llama la atención, con aquello que les asombra. Y para eso es que nosotros, como personas que estamos a veces alrededor de niñas y niños, tenemos que hacerles sentir seguridad acerca de aquello que les interesa y aquello de lo que quieran preguntar. Esto es lo segundo que podemos hacer, además de explorar, cuando no podemos salir al mundo, es hacer preguntas. Y estas son algunas preguntas reales que me fueron enviando en los últimos años. ¿Por qué las focas no tienen pies? Pregunta Tomás, de 6 años. ¿Cuál fue el primer árbol? ¿De dónde cayó la primera semilla? Pregunta Alma, de 5. Cuando sea grande, ¿voy a ser nena o varón? Pregunta Felipe, de 5. ¿Por qué nadie me explica bien lo que es un agujero negro? Pregunta Agustín. Ya vamos a explorar un poco qué le podemos contar. O Evaristo, de 4, pregunta, ¿yo me voy a morir? Y es cierto, una de las cosas que suelen descubrir las personas de la infancia, a veces de manera ingenua, es que los niños y las niñas hacen muchas preguntas. Y algo que nos podemos preguntar justamente es, bueno, pero ¿cuántas preguntas hacen los niños? Obviamente, para muchas de las preguntas que nos hacemos, alcanza con salir a investigar, porque descubrimos que de hecho hay personas que trataron de responder esto. Obviamente, cuando muestro algunos resultados empíricos, estoy haciendo lo que muchas veces se conoce como cherry picking. Estoy buscando resultados que sirvan al punto que quiero ofrecer, pero van a encontrar que no son muy controversiales. Uno de los estudios más recientes, este tiene, bueno, poco menos de 20 años, 15 años, es de Chouinard, que es una investigadora en Estados Unidos, que lo que encontró fue que niños y niñas hacían 107 preguntas por hora a partir del análisis de casi 230 horas de conversación de 4 niños desde que tenían 14 meses hasta 5 años. Esto es porque esta base de datos, Childs, existe y tiene grabaciones desde hace décadas para el estudio del desarrollo temprano. Y entonces se pueden conseguir, se pueden pedir esas transcripciones y lo que hizo esta persona fue fijarse no solo de qué hablaban, sino cuántas preguntas hacían y sobre qué eran esas preguntas. Y en particular, lo que encontró es que además no solo hacían más de 100 preguntas por hora cuando estaban en contextos que lo favorecían, sino que la mayoría, o el triple de preguntas, de manera más clara, la mayoría de preguntas eran acerca de nueva información y no tanto preguntas que serían funcionales, como ¿puedo ir al jardín? ¿Puedo ir al baño? ¿Dónde está mamá? ¿O qué significa tal palabra? Y demás. Otro de los estudios, que es también bastante divertido, estos estudios son muy divertidos de los experimentos con niños, y entiendo que esto se puede leer incorrectamente en otro contexto, pero los experimentos con niños son muy divertidos, y son muy divertidos de leer y de cómo resolvieron los desafíos que se presentaban. Este es un estudio muy clásico, ya tiene casi 40 años, en donde lo que encontraron era que lo que hicieron fue ponerle unos micrófonos, vamos a decir, ocultos en el delantal del jardín a 30 niñas de Gran Bretaña, de entre 3 y 4 años, durante una semana, y en un lugar escondidos, como se les dijera, en los arbustos, estaba el equipo de investigación que iba transcribiendo en ese momento las conversaciones. Y lo hicieron tanto en un contexto de una guardería como también en sus casas. Y lo que encontraron es que cuando estaban en casa, a la persona que las cuidaba le hacían más o menos 26 preguntas por hora en promedio, pero cuando estaban en la guardería, en un contexto en un entorno educativo y en un contexto de clase,
hacían solo 2 preguntas por hora. Esto también abona un poco el asunto de que, y esto se ve perfectamente en la adultez, nuestra disposición a hacer preguntas está directamente relacionada a qué tanta seguridad sintamos y qué tanta comodidad sintamos para hacerlo. Entonces, por ejemplo, una de las maneras más fáciles de evitar que se hagan preguntas es empezar a hacer comentarios acerca de si una pregunta es inteligente o no. Entonces, inmediatamente lo que vamos a encontrar es que las personas que sienten intimidadas porque las preguntas son tontas, dejan de preguntar. Y muchas personas incluso preguntan primero diciendo como, bueno, quizás esta pregunta es muy tonta, pero tal cosa. De ahí a no preguntar directamente, hay solo un paso. Preguntar es perseguir la curiosidad. Y las preguntas de las niñas y de los niños nos dan mucha información acerca de cómo opera la curiosidad en su mente y cómo es su vida mental. Nos hacen saber qué les interesa, qué información concreta están buscando, qué es lo que va a satisfacer a esa persona para que siga preguntando o para que se quede pensando un rato más. Y también las preguntas nos permiten las preguntas le permiten a los niños y a las niñas reconocer que hay cosas que no saben, es decir, que su conocimiento tiene límites, pero no solo que tiene límites, sino también que se puede ampliar a partir de la pregunta. Les permite desarrollar una capacidad especulativa en donde las niñas y los niños empiezan a poder imaginar cómo podrían ser las cosas y anticipar posibles respuestas a su pregunta. Es decir, incluso cuando hay una pregunta sencilla como ¿dónde está mi juguete?, empiezan a preguntar si está en el jardín, si está en su habitación, si está en el living, si se perdió o lo que sea. Y esa es la clave para después poder pensar en otros mundos posibles, donde, por ejemplo, se cumplen otras reglas o las cosas son de una manera distinta. Y sobre todo también les permite reconocer que no solo su conocimiento acerca del mundo es limitado, sino que una de las maneras más concretas de obtener información acerca del mundo es a partir de usar a otras personas. Es decir, cuando somos muy pequeñitos, lo primero que hacemos es salir a explorar. Entonces, conocemos de primera mano, en primera persona, el mundo. Cuando se abren las capacidades lingüísticas suficientes como para que podamos hacer preguntas y entender las respuestas, lo que sucede es que nos damos cuenta de que no solo hace falta que vayamos al espacio para conocer el espacio, sino que podemos preguntar y que otras personas nos expliquen aquello que queremos saber. Y no solo eso, sino que lo que empieza a darse de manera muy acelerada en la infancia es que a partir de preguntar varias veces podemos obtener distintas respuestas y a partir de eso podemos elegir cuál es la que nos satisface más. Y de ahí viene también la capacidad de repregunta y cuánto tiempo vamos a tomar hasta que volvamos a levantar la mano. Principalmente lo que permite el desarrollo de la pregunta es el reconocimiento de que el mundo es mucho más amplio de lo que podríamos descubrir por nuestra propia cuenta. Entonces, nos conviene servirnos de las experiencias sumadas del resto de las personas. Entonces, aunque parezca muy pequeño, cuando una persona aprende a preguntar y se acostumbra a preguntar, se da cuenta, por ejemplo, de que el conocimiento es absolutamente colectivo, es comunitario, de que no existe tal cosa como el conocimiento en un sentido estricto, sino que de algún modo está compuesto por lo que saben todas las personas que hacen a la humanidad. Entonces, al preguntar, aunque no seamos conscientes de eso, nos estamos reconociendo como parte de una comunidad que es más amplia que nuestra propia cabeza. Nos estamos reconociendo como parte de una especie que tiene la capacidad de hacerse preguntas acerca del mundo y luego de comunicar aquello que descubre. En esta exploración de la curiosidad que arranca con la exploración y sigue con las preguntas, lo primero es que, de hecho, al explorar de algún modo, en la transición entre la exploración y la pregunta, empezamos a preguntar con el dedo. Los niños preguntan antes de tener palabras. Por ejemplo, señalan aquello de lo que quieren saber más. Y cuando aprenden a preguntar es que pasa lo que mencionaba recién de aprovechar el conocimiento de otras personas. Y en esto es que tenemos que
tener muy presente también que no todas las personas tienen la misma personalidad y que no todas las personas, por ejemplo, se animan a preguntar en los mismos contextos. Es decir, la curiosidad está anclada también en su nivel de extroversión o de introversión. Por eso, una de las herramientas más indispensables en el desarrollo de nuestro asombro, de nuestra curiosidad, es aprender a leer, porque de repente entendemos no solo que podemos preguntarle a otras personas, sino que podemos preguntarle a ciertos objetos que guardan información. Y ni hablar, aunque esa es una discusión aparte, de cuando aprendemos a preguntarle a Internet, aunque ahí tenemos que hacer un trabajo muy fino para enseñar a identificar qué información es confiable y cuál no. Y también está clarísimo que no todas las familias fomentan la conversación. Y entonces muchas personas incluso van a poder reconocer en sus propias historias que alguna vez preguntaron algo y le dijeron, bueno, porque sí, o por lo que sea. Y eventualmente esa pregunta queda directamente talada como si fuera un árbol y donde se podría abrir y florecer y convertirse en el árbol más impresionante del bosque, se cortó y muchas veces no vuelve. Algo que es fantástico y triste de la infancia es que tenemos preguntas que a veces son impresionantes, pero si no se hace nada con ellas, no vuelven nunca más. Y justamente no todas las preguntas son iguales. Las primeras preguntas suelen ser acerca de situaciones y objetos, de vuelta, ¿dónde está mi juguete? O ¿cuándo va a venir tal persona? O ¿qué es lo que está sucediendo a mi alrededor? O ¿por qué se festejan los cumpleaños con una torta prendida a fuego? Ahí entran justamente las explicaciones, pero eventualmente pasa algo absolutamente mágico y misterioso, que es que surgen algunas grandes preguntas. Este es el tweet que en gran parte puso en marcha lo que ahora les voy a presentar, que es mi libro después de este largo preámbulo, que es es un tweet que subió un chico de Argentina en enero de 2020, donde decía, mi hermanita hizo una lista de preguntas que la inquietan y está anotando las respuestas de todos. El sueño del filósofo. Juan se llama el que escribió el tweet. La hermanita se llama Sophie y en ese momento tenía 12 años. ¿Por qué el agua moja? ¿Cuántos estados tiene el fuego? ¿Existe la reencarnación? ¿Por qué dicen que los gatos tienen 7 vidas? ¿Por qué los animales no pueden hablar? ¿Quién creó el mundo? ¿Dios o la naturaleza en sí? ¿Por qué dicen memoria de elefante? Con la evolución, ahí no logro leer bien, pero es algo acerca de los monos y los humanos. Cuando crearon el reloj, ¿cómo sabían la hora del tiempo? ¿Cómo le ponían el nombre a las cosas sin saber qué era? Estas 10 preguntas están respondidas, fueron las primeras 10 preguntas que respondí 2 días después de que saliera este tweet. Conocía estos 2 libros, que son la principal inspiración editorial de este proyecto, que nuevamente no surgió como un libro, sino que surgió como parte de los correos que envío gratuitamente todas las semanas a través de cómo funcionan las cosas. Estos libros son 2 colecciones de preguntas de personas muy pequeñas con respuestas de personas muy importantes como, no sé, Stephen Hawking, que hizo Gemma Elwyn Harris, que es una escritora británica, y hizo estas compilaciones de libros cuyos fondos de la venta fueron donadas a una organización británica. Entonces, inspirado por esto de buscar responderle a niños y niñas, es que me propuse el 5 de enero de 2020, 2 días más tarde, responder las primeras 6 preguntas. Por ejemplo, ¿por qué el agua moja? Y otras 5 preguntas más. Estos correos vienen encabezados, ya envié 12 correos de preguntas, y vienen encabezados con estas palabras. Las preguntas que hacen los niños suelen causar perplejidad. Por lo general, o bien no sabemos la respuesta, o la que recordamos está a medias y difícilmente alcanza para saciar esa curiosidad. Y este es un atolondrado intento por responder algunas de esas grandes preguntas. Si quieren, pueden entrar en mi sitio, en comofuncionanlascos.as, o lo pueden buscar en Google, y ahí arriba en el menú van a encontrar algunas grandes preguntas, y ahí están las primeras 56 preguntas que respondí.
A estas 56 preguntas que están disponibles en el sitio web, con este libro se suman 25 preguntas nuevas, principalmente de niñas y niños de México, con 10 nuevas versiones y versiones a veces más breves de preguntas que están disponibles en mi sitio web. Este es el famoso libro que nos trae a esta reunión. ¿Qué preguntas le hacen caso de dudas? Obviamente el título es un juego de palabras con qué preguntas, pero también si pensamos en el castellano no rioplatense, es como, ¿qué preguntas? Como una pregunta también. Esto es el índice de las 35 preguntas que incluye el libro, en donde hay varias que ya fueron enviadas, algunas muchas de estas preguntas no las había respondido aún, pero son parte de la lista de preguntas que me enviaron. Hasta el día de hoy, a mí, fuera de este libro, es decir, las preguntas del libro no me las enviaron a mí personalmente, pero a mí me enviaron 100 preguntas hasta ahora. Estas son personas que leen mi newsletter, las personas que leen. Algunas, por ejemplo, me dijeron, soy maestra de primer grado o de jardín de infantes hace muchos años y tengo un cuaderno en el que voy anotando las preguntas más divertidas o interesantes que me hicieron en estos años. Entonces, me pude servir de las colecciones personales de preguntas que muchas personas guardan. Menciono esto porque uno de los desafíos del libro fue conseguir las preguntas y cuando se intentó pedir preguntas así a secas, no funcionó muy bien. Lo que funcionó fue pedirle a las personas que tuvieran colecciones de preguntas, porque es un comportamiento bastante habitual. Muchas personas suelen anotar las cosas interesantes que dicen sus niños. Entonces, incluso muchas de estas preguntas, aunque digan ahí que la persona tenía 6 años o 5 años, quizás esa persona hoy tiene 15, pero fueron anotadas en el momento en el que hizo esa pregunta. Incluso en alguna de estas preguntas la persona hoy tiene 35 años, así que fue realizada hace 30 años. Y sin dar más vueltas, la idea de esta reunión, como de las reuniones que solemos organizar, es que eventualmente sea como surgió en el Club de Lectura hace muy poco, un caos creativo. Así que me encantaría que podamos debatir y que me puedan discutir o cuestionar las cosas que digo con tanta soltura. Pero antes me pareció que si estamos presentando el libro, y esto idealmente podría haber sido un encuentro presencial en algún lindo lugar, quizás en un parque en el que pudiera leer, quería tomarme el atrevimiento de leer algunas de las preguntas que más me fascinaron. Hice una selección de 5. No tengo problema en leer cualquier otra. La lista está publicada en mi sitio web, en valentinmuro.com/libro. Está la lista de las preguntas, así que si hay alguna que quieran que lea que yo no lea ahora, lo pueden pedir y no hay ningún problema. Esta pregunta me pareció fantástica. Esta es una pregunta de una nena que, si no me equivoco, es argentina. Esta me la habían enviado a mí personalmente. La lista de preguntas de México la obtuvo la editorial y me las pasaron a mí. Esta me la habían enviado a mí directamente. Y Maya, de 6 años, pregunta, ¿cómo se inventaron todas las cosas? Lo cual es una pregunta que obviamente no puedo responder en 1800 caracteres. ¿A quién se le ocurrió hacer un martillo cuando no existían los martillos y cómo lo armó? Esta respuesta tiene algunas cosas interesantes. Todas las cosas tienen su historia, que generalmente tiene que ver con alguien a quien se le presentó un problema y al buscar resolverlo combinó lo que tenía a su alrededor inventando un nuevo objeto o una nueva idea. No sabemos con exactitud a quién se le ocurrió hacer el primer martillo, pero sí sabemos que muy probablemente haya sido la primera herramienta de todas, el primer invento. Un comentario es que eso es muy divertido, que haya usado el ejemplo del martillo, y el martillo es generalmente la herramienta ejemplar en
en arqueología. Es aquello que distingue la capacidad no es única del Homo sapiens, pero es la capacidad de hacer herramientas, es una de las que empieza a distinguir nuestra capacidad cognitiva. Estos primeros martillos, que hoy podríamos llamar prototipos, seguramente solo fueran piedras lo suficientemente cómodas como para golpearlas contra otras. Ahí me pude tomar la libertad de usar la palabra prototipo. Después podemos hablar acerca de mi deseo de usar palabras difíciles como erosión y en las que tuve que retroceder sin poder usarlas. Tuvieron que pasar varios millones de años más hasta que fueran inventados los martillos como los que usamos hoy, con una cabeza y un mango para agarrarlos. Y como sucede con muchos inventos que surgen por accidente, el descubrimiento de los martillos más antiguos del mundo también se dio por una afortunada casualidad. Hace no mucho tiempo, menos de 10 años, un equipo de arqueología, que son quienes a partir de los objetos e inventos antiguos tratan de descubrir qué hacían y cómo vivían las personas hace muchísimos años, iba camino a investigar un lugar en Kenia, África, pero por un error el equipo terminó en un sitio inesperado. La antropóloga que dirigía la expedición decidió que de todas maneras investigarían ahí y así descubrieron, por casualidad, que los martillos más antiguos tienen poco menos de 3,5 millones de años, que es mucho, pero muchísimo tiempo. En comparación, aunque nuestros antepasados conocían el fuego desde hace 1,5 millones de años, parece que lograron dominarlo hasta hace no más de medio millón de años. Es decir, aunque pensamos muchas veces como en el fuego como una de nuestras primeras herramientas, aunque se conocía el fuego, hasta que se logró dominar, pasó muchísimo, muchísimo tiempo. Cuando tratamos de entender cómo funcionan las cosas, de repente nos encontramos husmeando también en la vida de las personas que inventaron esas cosas, y así entendemos qué les dio por inventarlas. Es por eso que a veces las cosas nos dan una buena oportunidad para comprender mejor cómo funcionan las personas. Maya no lo sabe, pero estos últimos 2 párrafos en realidad resumen aquello a lo que yo me dedico. Llevo escritos 135 temas distintos en cómo funcionan las cosas, que van desde cómo funcionan los fósforos hasta cómo funcionan los abrazos, cómo funcionan los payasos, cómo funcionan los vampiros, cómo funciona mojarse bajo la lluvia, etcétera, etcétera. Cómo funciona encontrar formas en las nubes. Y todas estas historias son historias humanas, a pesar de que tratan acerca de objetos, como los fósforos. Y detrás de esas historias siempre hay cosas muy increíbles. De hecho, esta pregunta a mí me resultó fascinante, me pasó muchas veces a lo largo de estos 7 años de escribir correos y de estos 4 meses que tomó hacer el libro, que es descubrir que si yo hubiera dado esta respuesta hace 10 años hubiera sido distinta. El descubrimiento que postergó, o mejor dicho, adelantó la invención de los martillos tiene menos de 10 años. No recuerdo la fecha exacta. Al final del libro están todas las fuentes, están casi todas las fuentes y referencias porque tuve que recortar varias. Pero es esto, la investigación del martillo más antiguo fue después del 2010 y fue porque se equivocaron de camino. Entonces, si en el 2010 hubiéramos hecho este libro, la respuesta hubiera sido otra y hubiéramos dicho que los martillos se inventaron cientos de miles de años corridos de lo que sería la realidad. Después, otro de los elementos que no es mérito mío en absoluto, sino del equipo editorial que trabajó en el libro y en particular, no solo Karjani, mi editor, sino también la gente que trabajó en la diagramación y la ilustración, es que es un libro para niñas y niños, entonces es un poco juguetón. Entonces, por ejemplo, para algunas preguntas hay que ir girándolo. Ahora obviamente lo voy a acomodar, pero esta es la forma real en la que está puesto el libro y hay que girarlo 90 grados para poder leerlo. Esta es una nueva versión de aquella famosa pregunta de Agustín, que es ¿por qué nadie me explica bien lo que es un agujero negro? Esta pregunta a mí me encanta no solo por la dificultad, sino porque la pregunta no es cómo funciona un agujero negro. La pregunta es ¿por qué nadie me explica bien lo que es un agujero negro? Eso es algo con lo que insistí mucho e insisto mucho, que es que cuando escuchamos una pregunta de una niña, un niño, de cualquier persona, tenemos que respetar muchísimo, de manera casi sagrada, la manera en la que está formulada la pregunta. Porque muchas veces cuando nos hacen una pregunta,
nos atolondramos por responderla de la manera en la que se nos ocurre la respuesta o de la manera en que se nos ocurre qué es lo que quieren decir. Pero muchas veces tenemos que prestar verdadera atención a qué es lo que nos están preguntando para entender de dónde viene. En particular, la pregunta de Agustín esconde una gran frustración. Tiene 6 años y no sabemos hace cuántos años que le pregunta a las personas a su alrededor, pero ¿qué es un agujero negro? Y nadie le sabe responder. Por supuesto, no estoy diciendo que mi respuesta sea superadora en absoluto. Lo que puedo decir es que todas estas preguntas me tomaron varias decenas de horas. En total el libro me tomó 182 horas, lo cual algunas personas van a entender que es un número muy especial para mí, pero esta pregunta fue especialmente desafiante. Los agujeros negros son de las cosas más complicadas y misteriosas del universo y no son fáciles de explicar. Por si no lo notaron hasta ahora, en la primera línea de las preguntas siempre trato de responder de manera muy sucinta al menos una versión de la pregunta. Es decir, trato de no dar muchas vueltas para no desesperar. Entonces, esa es la respuesta. Nadie le sabe explicar bien lo que es un agujero negro porque no son fáciles de explicar, pero vamos a intentarlo. Para empezar, los agujeros negros se forman cuando mueren las estrellas, pero solo cuando estas son verdaderamente enormes. Nuestro Sol tendría que ser al menos 20 veces más grande para volverse un agujero negro. Es decir, si les preocupa que el centro de nuestro sistema solar se convierta en un agujero negro, no va a suceder porque nuestro Sol puede ser muy grande, pero no lo suficiente. Se llaman así porque su gravedad, la fuerza con la que atraen a otras cosas, es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Por ejemplo, cuando en un observatorio astronómico encuentran que muchos sistemas de planetas, como nuestro sistema solar, giran alrededor de algo que no se puede ver, confían en que allí hay un agujero negro. Esto también es interesante porque implica descubrir algo porque nos sirve de explicación de lo que podría estar ahí, no porque lo podemos ver directamente. Obviamente no me daba el espacio para explicar acerca de distorsiones ópticas, es decir, cómo la luz misma se ve atraída por la gravedad del agujero negro, pero si se fijan, esto un poquito se insinúa en la ilustración. Si ven ahí, la ilustración de Eric está bastante inspirada en las imágenes, por ejemplo, de Interstellar, la película de Christopher Nolan, pero no, en 1800 caracteres explicar lo que es un agujero negro es un desafío que invito a cualquier persona a que intente replicarlo. La explicación no es requete complicada, pero en general, cuanto más grande es algo, más masa tiene, y por lo tanto tiene más gravedad. Por eso, cuando los astronautas caminan en la Luna, más pequeñita que la Tierra, dan saltitos y parecen ir en cámara lenta. En cambio, el Sol tiene 28 veces la gravedad de nuestro planeta y por eso los planetas giran a su alrededor. Esta pregunta es una que me encantaría que haga que por ejemplo, Agustín o quien sea pueda conversar con alguien más, porque acá me faltaban más explicaciones y más dibujitos para poder mostrar bien de qué se trataba. Ahora imagina una estrella con más de 20 veces la masa del Sol, que al quedarse sin combustible explota, y luego por la gravedad se comprime en un punto millones de veces más pequeño que la punta de un lápiz afilado. Como la gravedad depende de la masa, tendríamos un puntito con una gravedad 28 veces mayor que la de la Tierra, tan potente que si nos acercáramos lo suficiente en una nave espacial, la atracción sobre su punta sería mucho mayor que la de la cola, y esto ocasionaría un proceso conocido como espaguetización, que nada tiene que ver con pegar el estirón. Los agujeros negros son tan extraños que ni siquiera las personas que más saben de ellos en todo el mundo tienen todas las respuestas. Pero se me ocurre que tal vez algún día puedas estudiarlos y así después nos los puedas explicar. Ojalá Agustín termine explicándonos cómo funcionan los agujeros negros. Esta pregunta es una de las más especiales que en el libro, acá hice trampa porque edité el nombre, en el libro lo van a encontrar como que es una pregunta de Isabela, creo que el único error que nos quedó luego de infinitas revisiones, y me da pena porque esta pregunta la hizo Mateo, que si no me equivoco está presente en esta llamada, cuando tenía 5 años. Y cuando empecé a responder preguntas de niñas y niños, no me acuerdo bien cómo fue, pero me la acercó y me dijo, bueno, había una pregunta que yo le hice a mi mamá cuando tenía 5 años y yo dije, bueno, me sirve. La pregunta es, ¿por qué yo soy yo y no soy otra persona? Esta pregunta también es una de las que no, que envié hace muchos años,
pero la revisamos y la editamos para el libro. Lo que nos diferencia de otras personas es lo mismo que nos asemeja. Piensa en tu receta favorita. Para prepararla necesitas un montón de ingredientes que buscas a partir de una lista como las que aparecen en los libros de cocina. Aunque algunas recetas se parecen entre sí y llevan los mismos ingredientes, sirven para preparar comidas distintas. Las personas también están hechas con una receta, una de muy pocos ingredientes. Esta receta es el código genético o ADN, que aunque solo lleva 4 ingredientes, requiere muchísimos pasos. Y cuantos más pasos tiene una receta, más podríamos equivocarnos e improvisar, lo que explica por qué todas las personas somos tan distintas. La receta que te hizo a ti cuando estabas en la panza de mamá quedó copiada en cada célula de tu cuerpo. Nota al pie, hay una pregunta que no entró en el libro, pero está en mi sitio web, que es acerca de los mutantes. No recuerdo si tenía 5, 6 o 7 años, pero alguien preguntaba como ¿qué onda los mutantes? Pensando probablemente en X-Men, y hoy lástima que le tuve que contar acerca de las mutaciones genéticas y el cáncer. Pero algo muy extraño pasa cada tanto. Algunas personas nacen de la misma receta y es por eso que algunos hermanitos son casi iguales entre sí, pero ni así son la misma persona. Esto pasa porque nuestra receta es solo una parte. Lo que nos hace ser quienes somos es también todo lo que vivimos y todo lo que pensamos. Aunque haya personas muy parecidas, cada cerebro es único y si cambiáramos el nuestro, ya no seríamos quienes somos. Y es único porque está hecho de todo lo que le ponemos. Conversaciones, paseos, los libros que leemos, las películas que miramos y los recuerdos que guardamos. Y lo más interesante es que tu cerebro te hizo preguntarte por qué tú eres tú. Como una gran parte de lo que somos es lo que vivimos, de una manera muy extraña, estás hecho de lo que compartes con otras personas. Aunque tú seas tú, también eres una suma de todas las personas que te rodean, y es por eso que cuando las personas se tratan bien entre sí, van cambiando cómo son. El trasfondo de esta respuesta es una idea que a mí en términos de filosofía de la tecnología me parece fascinante, que es la idea también relativamente poco controversial de orden metafísico, que es que las personas no solo están hechas de átomos, es decir, de forma material, sino que también están hechas de información. Y justamente en esta respuesta no cabía, pero si no fuera así, no nos parecería que las personas cuando alteran su propia información cambian, no en un sentido genético, sino que si alguien, por ejemplo, tiene amnesia, de algún modo no es la persona que es, parece alterar su propia identidad. Y todo esto también es una gran oportunidad para hablar acerca de la privacidad. Por eso es importante cuidar nuestra información, porque una vez que está en el mundo, esa información nos afecta directamente y es parte de lo que somos, no se puede cambiar. Entonces, nada, son como excusas a partir de esta pregunta que se pueden usar para abrir conversaciones interesantes. Tengo 2 preguntas más. Otra también que me hizo volverme loco revisando cómo explicar cuestiones que quizás en la carrera de filosofía vemos de manera quizás muy sofisticada, pero de repente hay que responderle a alguien de 8 años. ¿Por qué no puedo ver la vida a través de los ojos de los demás y por qué solo puedo ver la mía? Esta es una pregunta obviamente acerca es una pregunta de orden fenomenológico, acerca de cómo funciona, por ejemplo, la primera persona. Solo podemos ver la vida a través de nuestros ojos porque de lo contrario sería muy difícil entender lo que sucede a nuestro alrededor. Todo lo que vivimos, no solo lo que vemos, sino también lo que sentimos y pensamos, parece apuntar a un yo que nos ayuda a organizar y entender lo que experimentamos como propio. Así es como podemos reconocer que estamos viendo, escuchando y sintiendo algo, lo que luego nos permite entender dónde estamos, qué hacemos y principalmente quiénes somos. Sin embargo, de cierta forma sí podemos ver a través de otros ojos. Por ejemplo, al leer y dejarnos llevar por la lectura, a veces podemos ponernos en el lugar de la persona que escribe, siguiendo el relato de lo que ve en sus ojos y de lo que vive. Los libros son una gran forma de mirar la vida a través de los ojos de los demás. También, al compartir con otros lo que vemos y pensamos, es posible encontrar puntos en común y lograr una mirada más amplia de las cosas. Pero no tiene sentido lamentarse por solo poder vivir nuestra vida en primera persona. Nadie puede vivir y sentir igual que como lo haces tú, o yo, o alguien más. Eso es lo que hace tan importante a tus propios ojos y a tus propias historias. Por ejemplo, me encantaría saber cómo se te llegó a ocurrir esta pregunta, y la única que puede responder eres tú. Incluso si solo podemos ver la vida a través de nuestros ojos, podemos esforzarnos en imaginar cómo viven los demás.
y eso suele salirnos muy bien. Estoy seguro de que si lo intentas, incluso lograrías imaginar cómo ven la vida otras personas. ¿O tu animal favorito? Esta pregunta engancha con otra acerca de qué se sentirá ser perro. Y fue un poco un desafío no dar una respuesta muy parecida en un caso o el otro, pero en estas preguntas también se esconden cuestiones como, bueno, la importancia de la literatura, ¿no? Como la cuestión de justamente existen pocas herramientas que hayan tenido un mayor impacto en la historia de la humanidad que la escritura, sobre todo para poder conocer cómo vivieron sus vidas personas hace, por ejemplo, 5.000 años, o incluso poder tener una suerte de conversación con personas que ya no están, que es lo que nos suele pasar muchas veces cuando leemos. Entonces, acá también una pregunta que podría ser, tener una respuesta quizás muy como concreta y agotada, de repente es una gran excusa para explorar qué más se puede esconder detrás de una pregunta que incluso la persona que pregunta quizás no lo imaginó. Entonces, de repente nos preguntaron algo acerca de la primera persona y abrimos una conversación acerca de la importancia de la literatura o incluso la importancia de la empatía y de la compasión para entender un poco cómo nos podemos poner en el lugar de alguien más a partir de un ejercicio nuevamente especulativo. Y la última que tengo para compartir, que es una que me gusta mucho y la suelo usar bastante, que es una pregunta muy apoyada en una respuesta de Richard Dawkins, que es de Amélie, que cuando hizo esta pregunta tenía 3 años y pregunta, ¿todos nos vamos a morir? Es muy parecida a la pregunta de Evaristo, sí, que mencioné antes, que era, ¿yo me voy a morir? Y la respuesta que le robé en gran parte a Richard Dawkins es que sí, todos nos vamos a morir y por eso tenemos mucha suerte. Una persona a la que admiro mucho dijo esas mismas palabras alguna vez. Lo que en realidad quería decir es que la mayoría de las personas no morirán nunca porque no van a nacer. En mi lugar y en el tuyo podrían haber estado muchísimas otras personas, más que todas las que podríamos contar alguna vez con los dedos de las manos y de los pies de toda la gente que conocemos y más que todos los granos de arena del desierto más grande. Pero ninguna de ellas llegará a existir. Sabemos esto porque las personas, en cierto sentido, somos la combinación de otras personas, realmente papá y mamá, y tenemos la certeza de que las personas que existieron son muchas menos que las que podrían haber existido. Haber nacido y hacernos preguntas como la tuya no es poca cosa. Algún día, si todo sale bien, morir luego de haber tenido una buena vida será un premio, uno en el que la mayoría de las personas no suele pensar muy seguido. Porque aunque todos vamos a morir, esto también significa que pudimos vivir y eso ya es un montón. Esta respuesta es muy linda en el libro, en términos de diseño. Del texto no voy a opinar, porque si se fijan es una especie no es simétrica, pero replica lo que se ve en una página del otro lado y tiene una estética de los muertos muy linda. Me pareció como muy acorde como Eric resolvió esto y además hay que girarlo para terminar de leerlo, que también tiene como, digamos, esa asimetría entre la vida y la muerte y demás. Solo para cerrar, hay respuestas y respuestas, hay respuestas que mantienen viva esa llama de la curiosidad y si todo sale bien, lo mejor que puede pasar es que nos repregunten y nos digan, bueno, pero ¿por qué? Hay preguntas que nos asombran, que nos incomodan, que nos inquietan y que nos dan ganas de seguir preguntando. Y hay respuestas que tristemente solo buscan que dejemos de preguntar. Por eso, si hay algo que es lo que trato de transmitir en mi trabajo a través de este libro, a través de los casi 500 correos que llevo enviados desde abril de 2017, es que es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio lograr que niñas y niños sigan preguntando. Y debemos trabajar para que nunca dejen de preguntar. Justamente, si lo que nos preguntamos es cómo promover la curiosidad, hace poco di una charla y me preguntaban, bueno, ¿cómo incentivamos la curiosidad?
logramos que las personas sean curiosas, y en realidad la curiosidad siempre está más o menos despierta, siempre está latente. Por eso es una cuestión de avivar una llama que está ahí presente. Y esto, incluso si quieren hacer experimentos en casa, es muy fácil de comprobar. Las personas en muy poco tiempo pueden cambiar una disposición respecto de las preguntas que se hacen cuando se empiezan a acostumbrar a salir a buscar esas respuestas, por ejemplo, en Internet. Y justamente para promover la curiosidad, quizás solo tengamos que hacernos algunas grandes preguntas y se me ocurre exactamente a quiénes podemos pedirles ayuda. Antes de terminar la presentación, el libro es en parte resultado de mi esfuerzo, pero también en una parte muy importante es el resultado del esfuerzo de todas estas personas. En particular, Manu fue quien, cuando fui a hablar acerca de las preguntas en la infancia a la ciudad de Playa del Carmen, en México, se sentó conmigo a proponerme que hiciera un libro y le dije, bueno, tengo una idea para hacer un libro hace algún tiempo. En mi ingenuidad pensé que era simplemente coleccionar algunas preguntas y armarlas, y finalmente terminó siendo un proyecto mucho más interesante y mucho más desafiante, en el que, por ejemplo, tuve que aprender acerca de cómo escribir para personas de distintas edades, algo que intento desde el primer momento, pero el éxito que alcanzo es discutible. Liz también acompañó en todo el proceso como parte del equipo, y principalmente mi queridísimo Karjani, que respondió mis múltiples consultas por WhatsApp, con una diferencia a veces de 8 horas entre Italia y México, y también tuvo infinita paciencia para enseñarme cómo demonios se hace un libro, y nada, y con quien pasé momentos muy divertidos en su tarde y a veces casi en mi madrugada, tratando de resolver cómo arreglar una maldita oración, o si teníamos que pelear el uso de una palabra como erosión o no. Así que bueno, fue un proceso muy, muy demandante y muy, muy, muy enriquecedor para mí, en gran parte gracias a Karjani. Y por último, aunque no tuvimos mucha relación directa, Eric Huicho, que fue quien hizo las bellas ilustraciones que muchas personas celebran en sus reseñas del libro. Así que también a todas estas personas, gracias. Y por último, el motivo por el cual pude tomarme 4 meses para escribir un libro es porque, de una manera que no es en absoluto exagerada, mi vida no sería posible sin el apoyo de las personas que leen. En 2017 empecé a enviar correos de cómo funcionan las cosas en abril, y en septiembre de 2018 empecé el Club de la Curiosidad para empezar a costear los elevados costos mensuales en dólares que supone enviar correos por internet. En mayo de 2019 renuncié a mi último trabajo y desde entonces pago el alquiler con el Club de la Curiosidad. Estas personas, que nunca puedo elegir perfectamente los adjetivos que usar, hacen posible mi vida, en tanto me permitieron enviar menos correos durante 4 meses, o incluso me apoyaron en mis repetidas y sucesivas crisis nerviosas, en las que muchas veces durante casi un mes perdí la capacidad de hablar. Y en ese sentido creo que es el mejor trabajo que tuve en mi vida, y quizás el único que alguna vez podría tener, en el que me apoyan y me permiten esta vida de exploración de la curiosidad, a pesar de todas mis limitaciones. Así que muchísimas gracias a las personas que son parte del Club de la Curiosidad en esta llamada, a quienes vean luego la grabación, y por supuesto, quien se quiera sumar, hasta el momento el mínimo para sumarse a apoyar mi trabajo es de 5 pesos argentinos. Eso probablemente en algún momento cambie, es el mínimo que procesan las tarjetas de crédito, si no pondría 1 peso, pero bueno, quien encuentre valor en lo que hago, quiera leer el archivo de casi
500 correos, exactamente 495 hasta este momento, se puede sumar al Club de la Curiosidad y automáticamente tener acceso a eso. Y además, desde marzo, el club tiene propiamente una comunidad, un foro, en donde surgen un montón de conversaciones interesantes y ahora también tenemos un club de lectura. Así que eso, pueden explorarlo todo en ese enlace, pero cada vez que hago algo me es importante señalar que nada de esto sería posible si no fuera porque me puedo dar el capricho de escribir este tipo de libros y hacer este tipo de cosas gracias a que puedo vivir de esto y no tengo que lidiar, por ejemplo, con horarios laborales. Muchas gracias. Y ahora sí, pueden, podemos abrir la conversación. Voy a ver si voy a sacar la presentación. Y